en Temuco. Iván. Exactamente, la Corte Suprema, como decíamos, ordenó anular el juicio contra Martín Pradenas en una votación dividida, donde el máximo tribunal acogió un recurso de la defensa del imputado por delitos sexuales cuando constató la falta de imparcialidad de uno de los jueces. Recordemos que toda esta sentencia ha sido bastante polémica, esta decisión de la Corte Suprema, porque esto fue adelantado por el diario La Tercera, por la periodista Leslie Ayala, el sábado, y este es un juicio emblemático porque Pradenas había sido condenado a 20 años de presidio efectivo en un caso que ha impactado al país y que además generó la ley Antonia, que introdujo la tipificación del suicidio femicida y la inducción al suicidio. Diego Rivera con la información que indica que básicamente un juez es responsable de todo este descalabro. Hola Mónica, hola Iván. Claro, tal y como adelantaban ustedes, en la última hora se dio a conocer este fallo de la Corte Suprema en el cual se retrataba de que se daba nulidad al último juicio en el cual se condenaba a 20 años de presidio a Martín Pradenas, tal y como ustedes adelantaban y mencionaban también, esto producto a la falta de parcialidad del juez, según hubieran dicho en la Corte Suprema. El motivo principal de esto fue por contenido al cual compartía a través de sus redes sociales con el hashtag en específico una publicación "maldito violador". De igual manera, nosotros estuvimos con el papá de Antonia en otra versión de nuestro noticiero donde habló con nosotros y pasemos a escuchar sus declaraciones. No se condenó al imputado por un juez, no se condenó por la acción de un juez. Al imputado se condenó por la acción y por los actos que él hizo, por las pruebas que habían. Y eso no está en cuestión. Los ánimos no están... Yo soy el único en la familia que estoy así. El único, ¿ya? Pero mi familia no está en condiciones de volver a repetir esto, o sea, va a ser un tremendo sacrificio, un tremendo esfuerzo. Entonces, si yo veo a mi familia en esta situación, ¿qué pasará con las otras víctimas? Ahí está el papá de la... Ahora en vivo y en directo hablamos con el abogado defensor de Martín Pradenas, Javier Jara. Pasemos a escuchar. Está el abogado defensor ahí está Martín Pradenas, el abogado defensor está en vivo y en directo. Escuchamos. El abogado, una resolución que si bien se había conocido hace algunos días por parte de un periódico nacional, de alguna manera causa este revuelo en horas de la mañana por parte de la Corte Suprema. Sí, lo primero que quiero decir es que es una resolución que nos causa satisfacción y que el único poder o influencia que ha tenido Martín Pradenas junto a su familia son las múltiples oraciones de personas que le han pedido, por la fe que tienen y la fe propia que tengo yo, en obtener un fallo justo. Lo otro es un escenario totalmente esperable de un recurso de nulidad que estaba fundado. Y las reglas procesales rigen para todo. ¿Por qué la imparcialidad, abogado? Porque realmente en el transcurso del juicio, y se explica en el recurso de nulidad, hubieron actuaciones del tribunal, y sobre todo y en específico del juez Torres Lavey, que manifestó de distintas maneras indicios de su falta de imparcialidad y objetividad en el juzgamiento de un caso complejo. Se ha insistido reiteradamente por instrucciones de la propia Corte Suprema que los jueces deben ser absolutamente prudentes en el uso de las redes sociales, y estos comentarios fueron hechos a nivel público sin sopesar el efecto que podían tener. Creemos que todos podemos cometer errores, pero este error es el que causa precisamente el efecto de anular el juicio oral, y creemos que, ojo, que aquí no es que la Corte Suprema esté validando la incorporación de la prueba del Ministerio Público, o que los demás reproches que le hacemos a la sentencia no concurran, simplemente por una cuestión técnica procesal. Al pronunciarse sobre la primera causal ya no es necesario pronunciarse sobre las demás. ¿Ha sido un nuevo juicio? Si no podría decir cómo se preparan para un juicio. ¿Qué tipo de publicaciones tenían Tenor, por ejemplo? Si no puede... Las publicaciones eran las que se manifestaron en el recurso y las que se alegaron en la Corte Suprema, que fueron, además, la prueba de estas publicaciones no fueron objetadas ni por la Fiscalía ni por los demás querellantes. O sea,
ni tampoco por el tribunal. Y incluso se reconocieron por la parte querellante y manifestaban replicaciones de Martín Violador, de Justicia para Antonia. También manifestaban hizo una publicación bastante clara en el sentido de cómo iba a él a enfrentar la aclaración de la prueba, que fue la comunicación que dijo colocándome la camiseta de cazador implacable. Si esa forma, si ese mensaje, si esa manera de expresarse por un juez que está conociendo un juicio complejo y que publicita esto en una red social, en una cuestión pública, creemos que no se atiene a los principios del Código Orgánico de Tribunales, que debe resguardar sobre todo el decoro y más que nada la imparcialidad en un juicio de tanta complejidad como este. Ahora nosotros realmente queremos señalar también que todo esto que se ha dicho de la maquinación, de que nosotros tenemos contacto con la Corte Suprema, eso realmente es imposible que suceda a estos niveles, ¿ya? Con un caso tan fiscalizado por los medios de comunicación. Simplemente yo creo que aquí hay que atenerse a lo que se falló. De acuerdo a eso, por parte de la familia Barra, dicen que el redactor, por parte de ustedes, de esta nulidad que se presentó ante la Corte Suprema, fue una persona que trabajó en la Corte Suprema, realizó su práctica hace poco tiempo. Hablamos del señor Castro González, quien envía este documento, ahí salen las propiedades del documento. Sí, pero ahí le tengo que explicar al señor Barra y a todo el mundo que el recurso de nulidad lo hicimos en conjunto con Rose Contreras, con la colega Rose Contreras, con la colega Beatriz Bertrán y con el colega Gaspar Calderón. Esos fueron los colegas que participaron en el recurso. Que la señora, que es Beatriz Bertrán, de el señor Castro, haya ocupado el computador de él para enviarme el recurso consolidado, es muy distinto a lo que están diciendo él. Aquí no hubo ninguna maquinación, no hubo ningún contacto. ¿Ustedes se imaginan que un ayudante, que un pasante de la Corte Suprema va a tener contacto con los ministros? O sea, seamos serios, por favor. Yo le pido un poco de seriedad al señor Barra. ¿Qué corresponde ahora en lo procesal? si se realiza el nuevo juicio? ¿Hay también preparación de juicio oral? No. No corresponde una nueva. O sea, aquí lo que se anuló es el juicio oral y la sentencia. Lo que corresponde es un nuevo juicio oral en que todos hagamos nuestras alegaciones, como todo juicio oral en cualquier parte de Chile. ¿Cuándo ocurriría esto? ¿La misma regla del juego, pruebas nuevas se pueden? Pruebas nuevas podría suceder eso respecto de algunos aspectos. Aquí ha habido, nosotros nos hemos guardado respetuoso silencio respecto del proceso, pero aquí ha habido peritos de la parte querellante de Alejandro Barra que han faltado la verdad respecto a sus peritajes. Y yo voy a ser bastante enfático, así como nosotros somos respetuosos de todo el proceso y sabemos guardar silencio cuando tenemos que guardar silencio, vamos a interponer las acciones legales que correspondan en contra de aquellos que realmente fueron a mentir al juicio oral. Y creo que eso es un deber para con la justicia, pero principalmente un deber que tenemos para con el imputado Martín Pradena. En términos de tiempo. Abogado, ¿cómo se preparan para este nuevo juicio? ¿Hay nuevas pruebas que quizá presenten? Eso lo dijimos. La verdad que hay que hacer toda una reestructuración de la teoría del caso. Esto es un nuevo juicio, partimos de cero y habrá que hacer las correcciones que correspondan en la medida que sean necesarias. ¿Cuándo se realizaría el juicio? Sí. ¿Qué tiempo tiene? Aproximadamente. Es que eso no depende de uno, depende del Tribunal Oral en lo Penal, de repente la agenda. Sí, hay un plazo, pero sobre todo porque el imputado está en prisión preventiva. Pero la verdad es que nosotros queremos hacer énfasis en esto. Este juicio se necesita tiempo para organizarlo. Todos los intervinientes tenemos que tener tiempo, la Fiscalía, la defensa, la parte querellante, para evitar cualquier elemento que pueda enturbiar el debido proceso que se debe tener en este tipo de juicios.
Hubo una audiencia, abogado ahora imputado Martín Pradenas, luego de que la Corte Suprema ha confirmado esta mañana la anulación del primer juicio. Hace imputaciones graves el abogado defensor porque asegura que peritos presentados por la parte querellante mintieron en sus peritajes y agrega además, contradice un argumento de la Fiscalía en las reacciones al fallo de la Corte Suprema de esta mañana, donde la Fiscalía asegura que la Corte efectivamente no se ha pronunciado respecto al mérito de las pruebas exhibidas en el juicio. El abogado dice, la Corte no se ha pronunciado porque no llegó a pronunciarse derechamente. No es que desestimó el reclamo que era también parte del recurso de nulidad, porque la primera causal, que es la falta de imparcialidad, los jueces deben ser imparciales y objetivos. La primera causal fue la que aceptó la Corte Suprema y por eso no siguió analizando el resto de la argumentación de la defensa de Martín Pradenas, dice el abogado. De todas maneras, evidentemente que esta cancelación de esta sentencia es durísima para la familia de Antonia Barra, que como el mismo padre decía, van a tener que someterse nuevamente a este juicio que es extremadamente doloroso para ellos. Comprenderán que haber perdido una hija y tener en una situación tan complicada, y además que Martín Pradenas fue condenado por varios delitos de abuso sexual y violación, lo que es un caso bastante emblemático. Yo pondría el acento en el juez Leonel Torres Lavé, que tiene 40 años, que es un juez que participó en la sentencia, pero también en la redacción del fallo finalmente, y que es un juez que hemos conocido últimamente, ha sido muy famoso por su trabajo en redes sociales. De hecho, tiene una especie de canal que se llama Netflix Jurídico, donde él habla constantemente de temas relacionados con diversos casos y las leyes, ¿no es cierto?, que existen en Chile para diversos temas, de manera de educar, pero que también en redes sociales y sobre todo en Instagram escribió expresiones y calificativos atentatorios contra la dignidad de Martín Pradenas, según lo que dijeron los propios abogados defensores, como violador, maldito violador, y usaba el hashtag Justicia para Antonia, que es el hashtag que utilizaron todas las personas que estaban, por supuesto, a favor de Antonia y en contra de Martín Pradenas. Eso es un elemento que, claro, cualquier persona puede utilizar, pero como dice el propio abogado defensor de Martín Pradenas, no corresponde al uso prudente que un juez debe darle a las redes sociales, y que probablemente no sopesó los efectos de sus comentarios en esta misma plataforma, y que su comportamiento no se atiene al de un juez que ve una materia tan compleja, delicada e importante como esta. Ese es el reproche que le hacen los jueces de la Corte Suprema que acogen este recurso de nulidad. Estamos contigo, Rivera, allá en Temuco. Vamos a tener un momento más. Recordemos que hace 4 meses, el 26 de agosto, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Pradenas a 20 años de cárcel por los delitos de abusos sexuales y violación ejecutados entre el 2010 y el 2019. 5 delitos, 4 consumados de abuso sexual de mayores de 14 años y un delito consumado de abuso a una menor de 14 años, más 2 violaciones. Recordemos que la Fiscalía, que llevó a juicio a Martín Pradenas y consiguió esa condena en este juicio ahora anulado, por lo que Pradenas recupera su condición de imputado, ya no condenado, valoró de cierta manera el resultado en la Corte Suprema, diciendo que la Corte no se había pronunciado sobre el fondo del asunto, sobre la calidad de la prueba exhibida en el juicio. Tenemos declaraciones del fiscal de esta causa. Se trata de una resolución que no es unánime y que en la causal de nulidad que acoge, en definitiva, no cuestiona las pruebas recogidas durante la investigación ni el trabajo realizado por las policías y el Ministerio Público, como asimismo las pruebas aportadas por los querellantes. Tampoco cuestiona esta resolución la perspectiva de género utilizada en la investigación y durante el juzgamiento de este caso. Nos parece que lo más relevante es poder trabajar a continuación con las víctimas para disminuir al máximo y en la medida de lo posible la revictimización que implica enfrentar un nuevo juicio oral, y estamos confiados en que el trabajo realizado en conjunto con los querellantes y el trabajo que podemos realizar desde la atención que brindamos a las víctimas nos permita enfrentar este nuevo juicio oral con un resultado similar al ya obtenido. Bueno, ahí estaban las declaraciones del fiscal, que está muy seguro de que se va a poder volver a presentar todas las pruebas y todo aquello que llevó a esta condena ejemplar de 20 años de pena efectiva en contra de Martín Pradenas. Ahora, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también habló esta mañana sobre el impacto de esta decisión de la Corte Suprema de anular esta sentencia, porque efectivamente ella también pone el énfasis en
en el comportamiento de este juez que termina de alguna manera afectando a una familia que ya ha sufrido muchísimo. Solidarizamos con la familia Barra. Es terrible que luego de lo expuesto que fue el proceso de juicio para ellos, hoy tengan que iniciar todo de nuevo. Creemos que es fundamental que durante todas las etapas del proceso judicial, en especial quienes tienen la función más fundamental, los jueces, se tome todo con la mayor delicadeza. Y en ese sentido nos parece preocupante que lleguemos al momento en que se anula un juicio por la imprudencia de un juez. Creemos que eso es muy grave y por lo tanto no nos queda más que esperar los resultados de la investigación que anuncia la Corte Suprema. Por último, vamos a seguir trabajando por tener una ley integral de violencia que precisamente mejore cómo todos los actores que estamos involucrados en erradicar la violencia contra las mujeres trabajamos juntos. Bueno, se confirma entonces, desafortunadamente, el adelanto que había hecho la Diario La Tercera y Leslie Ayala en este golpe informativo que adelantó justamente lo que estamos viendo y que ocurrió en esta jornada. Agradecemos el trabajo de Diego Rivera desde Temuco y estaremos entonces atentos a lo que ocurra a partir de ahora y cuando se establezcan las nuevas fechas de este nuevo juicio para llevar este caso a la justicia.